Continuamos con su programa Visión RDN. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Señores, hemos convocado a un analista que de la casa es parte de Visión RDN. Con esta persona uno aprende y venimos con unos temas desconstruyendo lo que gente ha dicho y lo vamos a decir aquí con datos, comparación de datos. Hoy yo tengo al analista político internacional, comunicador destacado del país, Pío Peguero. Que hay un tema, Pío, antes de empezar breve. Hay un dicho que dice, ¿quién vino primero, la gallina o el huevo? El huevo. Que eso es eterno, esa lucha. ¿Quién vino primero, la gallina o el huevo? Sí. Pero hay un tema que yo quiero entrarlo, partiendo de ahí. ¿Quién tuvo primero en la isla realmente? ¿República Dominicana o la República de Haití? ¿Cuál fue primero? Y también para certificar si realmente ellos cogieron varios kilómetros de República Dominicana. Mira, hay un tema que se ha tratado en los últimos tiempos. Primero hay que saludarte a ti, que está haciendo un trabajo, digamos, óyeme, de un valor que no tiene valor el trabajo que tú estás haciendo en estos medios, desconstruyendo algunas cosas, reafirmando algunas cosas e informando a este pueblo. Sí. En estos días es importante, yo he escuchado, por ejemplo, escuché a un analista una vez, que yo lo respeto mucho porque es una persona que he estado muy cerca de él, y que decía que en el mundo no hay armas nucleares, no hay armas por una tercera guerra mundial. Cosa que yo no lo entiendo así. Además, también dijo que China, él veía muy lejano de que China sustituyera a los Estados Unidos en cuanto a la hegemonía mundial. Yo estoy totalmente en desacuerdo con él en esos aspectos. Mira, ¿quién estuvo primero en la isla de Santo Domingo? ¿República Dominicana o estuvieron primero los habitantes de la parte oriental de la isla de Santo Domingo o los de la parte occidental? Mira, primero, ¿por dónde desembarca Cristóbal Colón cuando llega aquí en su primer viaje el 5 de diciembre de 1492? Desembarcó por el cacicazgo de Marién, que gobernaba de Guacanagarí. De ahí es que nosotros tenemos algo que dice, cuando le atribuimos una frase, le atribuimos una característica a una persona, cuando la vemos que es muy dada a rendir pleitesía, que le decimos, mira, tú tienes complejo de Guacanagarí. Sí. Bueno, eso viene de que Cristóbal Colón desembarca por la zona del cacicazgo de Marién, que gobernaba Guacanagarí. Y Guacanagarí le rindió mucha pleitesía a Cristóbal Colón cuando llega a la isla de Santo Domingo, que todavía no era la isla de Santo Domingo. Ahora, ¿por qué los haitianos dicen, y muchos historiadores, yo diría que de una manera hasta, digamos, parcializada, han dicho que los haitianos estuvieron primero en la isla de Santo Domingo que los dominicanos? Eso no es así. Eso no es así. Eso no es así, no es así. ¿Por qué no es así? Sencillo. Llega Cristóbal Colón y desembarca por la zona de donde hoy es Cabo Haitiano. ¿Verdad que sí? Desembarca por allá. Entonces, ya había una de sus carabelas que había encallado, que había sido destruida por una tormenta. Con los restos de la carabela Santa María, ellos construyen un fuerte que le llamó el Fuerte de la Navidad, porque precisamente fue construido en esta fecha, para esta fecha, ese fuerte, y ahí dejó 39 hombres. Y cuando vuelven en su segundo viaje, ya esos hombres, esa guarnición que él había dejado aquí, habían muerto porque los nativos lo habían matado. Pero entonces, fíjate tú, cuando él vuelve, entonces construye otro fuerte un poco más al sur y lo construye en la Isabela, en lo que hoy nosotros conocemos como Puerto Plata. Sí. Ahí construye ese fuerte. Bueno, ¿qué pasa? Esta isla, esa parte de la isla, los nativos le llamaban Ayití. Ayití en lenguaje o en lengua nativa, o Haití en lengua en español, ¿verdad que sí? Que esa palabra lo que significa es tierra montañosa, tierra alta. Esa era la parte occidental de la isla de Santo Domingo, que actualmente, dicho sea de paso, es la isla número 22 en el mundo por su tamaño de 76.192 kilómetros cuadrados. Entre todos. Entre los dos. Entonces, ¿qué sucede? Más adelante, esta parte de la isla
la parte occidental, oriental de la isla de Santo Domingo, lo que hoy es República Dominicana, se le llamó Quisqueya. Quisqueya, que significa madre de toda la tierra. Eso significa la palabra Quisqueya, el lenguaje nativo, el lenguaje de los antiguos indígenas que habitaban estas tierras. Durante los siguientes años del descubrimiento, ¿verdad que sí? Entonces se inició la colonización de la isla de Santo Domingo. Inicia España la colonización. Entonces, aquí en esta zona, en la parte oriental de la isla de Santo Domingo, que somos nosotros, que ocupamos el 63% de lo que es esta isla, con una extensión de 48.442 kilómetros cuadrados, esta zona entonces se inició la colonización y aquí fue donde los españoles construyen el primer asentamiento permanente en el continente americano, que fue Santo Domingo, que fue la ciudad de Santo Domingo, que construye o que funda Nicolás de Obando el 4 de agosto de 1496. Sí. Oye, pero en la parte occidental de la isla todavía no hay nada. Todavía no hay nada. Ahí no hay nada. Aquí allá no hay nada. No, ahí no hay nada todavía. Okay. El asentamiento se construye en la parte oriental de la isla de Santo Domingo, que es República Dominicana, y que la ciudad de Santo Domingo está considerada como el primer asentamiento permanente de los españoles en el continente americano. Es bueno que el pueblo dominicano sepa eso, para que sepa cómo responderle a muchas personas que andan desinformando al pueblo dominicano diciendo que los haitianos estuvieron aquí en la isla de Santo Domingo primero que nosotros, primero que los dominicanos. Eso no es así, porque los españoles iniciaron la colonización de la isla de Santo Domingo, la iniciaron por aquí, por la parte oriental de la isla de esta isla, no por la parte occidental. ¿Qué sucedió? Ahora, ¿cómo surge todo esto? ¿Cómo surge Haití? Es importante que lo sepan. Surge porque yo diría que el padre y el culpable de la existencia de Haití lo fue el rey Felipe III. Ese fue Sí, ese fue el culpable de la existencia hoy de la República de Haití. ¿Por qué? Sencillo, aquí existía un gobernador llamado Antonio de Osorio. Entonces, el Felipe III, para evitar el contrabando o el comercio que había entre los habitantes de la parte occidental de la isla de Santo Domingo, para evitar ese comercio que ellos hacían con los comerciantes ingleses, franceses y holandeses, le da una orden a Antonio de Osorio de despoblar la parte occidental de la isla de Santo Domingo y trasladar todos esos habitantes hacia la cercanía de la capital, hacia la cercanía de Santo Domingo, de la capital, que ya estaba fundada, que se había fundado en 1496. Es decir, tenía más de 100 años de fundada. ¡Wow! Óyeme, cuando se dan las llamadas devastaciones de Osorio, ya la capital, ya Santo Domingo, tiene más de 100 años de fundada, porque fue fundada en 1496 y las devastaciones son entre los años 1605 y 1606. Estamos hablando que la ciudad de Santo Domingo tenía alrededor de 110 años de fundada. Óyeme, antes de todo ya nosotros eso, le llevamos 110 años. Claro, antes de todo eso. La capital dominicana, la actual Santo Domingo, ya tenía más de 110 años de fundada. Y en aquella zona no hay nada, no hay asentamiento. No hay nada. No hay nada. Ahora, ¿qué pasó? Que los franceses que ocupaban las Islas Tortuga, que se dividían en tres grupos, que eran los piratas, que eran piratas y se dividían en tres grupos principales, que eran los bucaneros, los filibusteros y los corsarios. Sí. Ellos eran tres grupos. Ahora, los franceses, fueron desplazando poco a poco a los demás. Desplazaron a los ingleses y desplazaron a los holandeses. Entonces, ya ellos que estaban asentados en la isla Tortuga, toman posesión de parte del rey de Francia, de lo que es esa zona, la isla Tortuga, que fue entregada a Beltrán de Obregón. Y entonces ellos vienen al ver la despoblación de esa parte, de la parte occidental de la isla de Santo Domingo, y se trasladan hacia esta zona y se asientan aquí, se asientan en la parte occidental. Wow. Se asientan en la parte occidental de la isla de Santo Domingo. Pero ya no, aquí hay una capital fundada, Aquí hay una capital fundada que se llama Santo Domingo. Y allá no hay nada. Allá no hay nada todavía. Está despoblado por las devastaciones que te acabo de mencionar. Pero ¿qué pasa? Luego vienen, se asientan aquí, ya los franceses están asentados aquí, y al ver España, que ya es una realidad, el asentamiento francés en la parte occidental de la isla, se firma lo que se conoce como el Tratado de Nimega.
que se firma el 10 de agosto de 1678. Por ese tratado de Nimega, Francia reconoce el asentamiento francés en la parte occidental de la isla de Santo Domingo. El francés, todavía no hemos entrado con los haitianos. No, el francés. No, los haitianos, que no existían los haitianos todavía. Existían los no hay haitianos todavía en esa zona. Sí. Incluso, eso no se llamaba Haití siquiera. Los antiguos indígenas le llamaron Ayití o Haití, tierra alta o montañosa. Ayití. Sí, Ayití, tierra alta o montañosa, que hoy le llaman Haití. Pero ¿qué sucede de ahí? Después de ahí, entonces, se da la aceptación por parte de España de la existencia del asentamiento francés en la parte occidental de la isla de Santo Domingo. Y entonces viene una serie de acuerdos, viene otro tratado, entonces, que es el Tratado de Risuis, que se firma entre Francia y España. Entonces, se firma ese tratado y entonces ya ahí sí España acepta como una realidad la existencia de esa colonia francesa en la parte occidental de la isla de Santo Domingo. Entonces, ¿qué pasa aquí con este tratado? A partir de ese tratado, después del Tratado de Nimega, del Tratado de Risuis, después del Tratado de Nimega de 1678, óyeme, es que esa zona allí se comienza a llamar Saint Domingue. Ok, entonces, ¿qué tiempo ha pasado? Mira, después del Tratado de Nimega, que comienza a llamarse Saint Domingue, al Tratado de Risuis fue en 19 años después que se firma el Tratado de Risuis, donde ya comienza a haber una delimitación o a pensarse en una delimitación de ambas zonas, es decir, de la zona occidental y de la zona oriental. O sea, pero exacto, durante la delimitación, en ese tiempo entonces han pasado 129 años, pero con claro, los 110 y los 19. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede aquí? Fíjate tú, cuando tú agarras, entonces, del Tratado de Risuis, después de ahí, entonces viene una relación minuciosa entre los habitantes de la parte occidental y oriental de la isla de Santo Domingo, y se forma lo que se conoce, se forma un activo comercio entre ambas partes. Allí se comercia, por ejemplo, caballo, carne salada y cuero de vaca. Entonces ya Francia comienza oficialmente el proceso de colonización de la parte occidental de la isla de Santo Domingo. Ya, eso se llama Saint Domingue, pero entonces, después de varios intentos y de varios pequeños acuerdos para delimitar de manera oficial lo que es el perímetro de ocupación de ambas partes, de ambas potencias en esta isla, entonces hay varios, por ejemplo, aquí en esta parte, el gobernador era Solano y Bote. En esta parte. Solano y Bote, en esta parte. Y él negoció con el marqués de Valerier, que era el gobernador de la parte occidental de la isla, que había sido nombrado por el rey francés en ese entonces, que era Carlos II. Que todavía no hay nada de Haití. No hay nada de Haití todavía. Usted me está hablando de 129 años redactado y no hay nada de Haití. No hay Haití todavía. No existe Haití todavía, existe Saint Domingue ya. Saint Domingue, que es una colonia francesa. Pero ¿qué sucede? Bueno, vienen otro pequeño tratado. El primer tratado entre ambos gobernadores, te estoy hablando del año 1773. En 1776, entonces allí en esa zona, en la zona de Haití, gobierna el marqués de Osun. Y aquí en esta zona todavía gobierna Solano y Bote. Y hay otro pequeño tratado donde ellos, con ayuda de topógrafo, plantan algunas pirámides para delimitar lo que es la zona de ocupación de ambas potencias, es decir, de ambos países en la isla de Santo Domingo. Sí. Existe una colonia francesa ya, no existe Haití. De este lado existe una colonia española, que tuvo antes que la colonia de Saint Domingue, mucho antes que la colonia de Saint Domingue. ¿Y que nos halló aquí? Claro que sí, claro. Ya nosotros estamos en la isla de Santo Domingo. Sí. Nosotros estamos aquí, en esta parte, en esta zona de la isla de Santo Domingo. ¿Qué sucede? Que viene, por ejemplo, después de todos esos pequeños tratados, llega el 3 de julio de 1777 y se firma lo que se conoce como el Tratado de Aranjuez. Durante el Tratado de Aranjuez es que se delimita finalmente lo que es la parte occidental de la isla y la parte oriental de la isla de Santo Domingo. Pero mira todos los tratados que han pasado. Claro.
Óyeme, pero nosotros estamos aquí mucho antes que ellos. Se da el caso entonces que viene lo que es, pero ¿por qué se da el Tratado de Aranjuez? Se da el Tratado de Aranjuez porque España y Francia estaban en guerra. Francia tiene guerra en contra de España, que va aliada con Inglaterra, y aliada con Inglaterra, los 7 Países Bajos y el Sacro Imperio Romano, que se conoce como la Guerra de los 9 años, que se da entre 1688 y 1697, que precisamente es lo que es donde esa fue una de las guerras más catastróficas para España, igual que la Guerra de la Convención. Pero ya los franceses, los Borbones franceses, habían ocupado la Cataluña. Y entonces España, para recuperar lo que es la Cataluña, España para recuperar la Cataluña, le cambia la Cataluña a Francia por la parte occidental de la isla de Santo Domingo. Exacto. Entonces hay un cambio. Es un canje. Claro, es un canje que hay. Sí. Yo acepto, yo te doy la parte occidental de la isla de Santo Domingo, pero tú me das y me devuelves la Cataluña española aquí. Ese fue el cambio que se dio. Porque fue muy inteligente, claro, porque es allá en el continente. Y allá en el continente que está. Sí. Sucede que entonces viene después otra guerra, que es la Guerra de la Convención, que fue desastrosa para la colonia española en ese entonces. Entonces aquí, ¿qué hace España, por ejemplo? Cambia territorio que había perdido con los franceses por la isla completa de Santo Domingo. Entonces le da a Francia también el dominio sobre la parte oriental de la isla de Santo Domingo, que somos nosotros. Pero España siempre se quedó con esta parte aquí. Nunca la cedió, porque entonces comenzó la Revolución Haitiana. Y a ellos no les dio tiempo de ocupar también esta zona. Pero hay un error, hay muchas que dicen, no, porque nosotros por el Tratado de Basilea, que se firma precisamente en 1795, cuando España cede también la parte oriental de la isla de Santo Domingo a Francia, ellos tienen en la cabeza metido de que esta parte todavía le pertenece, porque en ese entonces Toussaint Louverture, el 26 de enero de 1801, él ocupa esta parte a nombre de la corona francesa. Pero ¿qué pasa? Que Napoleón envió aquí a Charles Leclerc, sí, y tomó en 1802 y tomó prisionero a Toussaint Louverture y lo envió hacia Francia. Pero ¿qué sucede? Ellos tienen en la cabeza que el Tratado de Basilea, todavía, que por el Tratado de Basilea, la parte oriental de la isla de Santo Domingo le pertenece, pero lo que ellos no saben fue que en 1814 se fundó o se firmó en París lo que se conoce, valga la redundancia, como el Tratado de París, por el cual se derogó el Tratado de Basilea y Francia le restituyó a España la posesión de la isla de Santo Domingo. Es decir, que ya no es francesa, sino española de nuevo. Sí. Por el Tratado de París, 1814. Téngalo bien presente eso, para cuando alguien en la calle le diga que ellos dicen que la isla le pertenece de manera completa porque por el Tratado de Basilea. Eso es falso, porque ese tratado quedó derogado y Francia le restituye a España lo que es su jurisdicción sobre la isla de Santo Domingo. Se da el caso después de eso, que aquí en la República Dominicana ya había comenzado un periodo conocido como la España boba. Sí, la famosa España boba. Que fue cuando la España descuida un poco la colonia, porque se habían descubierto algunas otras cosas que eran mucho más importantes para ella. La colonia se había descuidado muchísimo. Y ella envió varios gobernadores, como fue Quindelán de Oregón, Pascual Real, Miguel Caballero, en fin. Hasta aquí. Después hay un gobernador llamado José Núñez de Cáceres, que es quien proclama la independencia, conocida como independencia efímera, el 1 de diciembre de 1821. Que ahí es cuando Boyer llega aquí con un ejército poderosísimo, el 9 de febrero de 1822, y ocupa la parte también oriental de la isla de Santo Domingo, 22 años en ocupación. Sí. A nombre, supuestamente, o pensando que todavía el Tratado de Basilea estaba en vigencia, pero ya el Tratado de Basilea había sido derogado en 1814, como te dije hace un momento. Óyeme, ya nosotros no somos España, que tiene la jurisdicción sobre nosotros ya. Y ahí es que viene la gran confusión de muchos que creen que esta parte, o que la isla de Santo Domingo, le pertenece de manera completa a Haití, que se llama Haití. La isla de Santo Domingo no se llama Haití. No se llama Haití, nunca se llamó Haití.
Una parte de la isla de Santo Domingo se llamó Haití, que fue la parte por donde desembarca Colón, que fue el cacicazgo de Marién, gobernado por Guacanagarí. Sí. Y que ellos allá, la confusión es que ellos allá creen que como aquella parte se llamaba Haití, también esta parte se llama Haití. No, se imposible, llamó Haití. imposible. Y fue simplemente aquella parte. Aquí es lo mismo, por ejemplo, la parte o norte de la isla de Santo Domingo, ¿cómo se llama? Se llama Cibao. Es el Cibao, pero no es la isla de Santo Domingo, se llama Cibao. Es una parte de la isla de Santo Domingo. Y es el grave error que han esparcido muchos historiadores haitianos, que lo han dicho, y que ellos también de esa manera educan a sus hijos pensando o haciéndoles creer que realmente la isla completa de Santo Domingo pertenece a los haitianos, y eso no es así. Y quiero decirle, después de haber hecho este sondeo histórico, y es que mi percepción o mi consideración es que los haitianos actualmente no están aptos para vivir en una sociedad del siglo XXI. No están aptos. No están aptos para vivir en una sociedad del siglo XXI. ¿Por qué? Porque cuando una persona sea capaz de hacer el destrozo que hicieron ellos con una niña en la provincia de Duarte, solamente una sociedad de una bestialidad a un nivel tan alto como el que lo tienen los haitianos en este momento, son capaces de hacer una atrocidad de esa naturaleza. Ya, eso no pasó en Rusia, para que tú veas cómo lo sacan de circulación. Cuando 11, hermano, en cualquier país del mundo donde un grupo de criminales, de salvajes, cometan una atrocidad de esa manera, hoy esos individuos no estuvieran respirando el aire que nosotros respiramos. Así mismo. Porque de la única manera que esos individuos pagan lo que hicieron, pagan el desastre, pagan el crimen que hicieron en contra, haciéndolo desaparecer de la faz de la tierra. No hay otra manera. Es que no hay otra manera. No hay otra manera de que ese individuo pague. Yo creo que ni así se paga. Ni así. Cuando esos individuos fueron capaces de raptar a una niña de 11 años, señores, y hacer filas para estuprar. Entonces, unos demonios de esa naturaleza no pueden existir, no pueden coexistir con una sociedad como la sociedad dominicana. Pero esos tipos hicieron ahí lo que no ha hecho ningún criminal. Hermano, Nadie nadie ha hecho en los últimos tiempos la atrocidad que cometieron esos individuos. Y no solamente eso, sino que le cortaron la cabeza al profesor de Diego Ramones. Sí, también. sí. Oye, que lo tenía en su casa y le daba confianza. Y esos individuos asesinaron a machetazos. Señor. Que por ahí es que tienen que surgir los intercambios de disparos. Pero claro, con esos individuos que tienen, pero no obstante a eso, oye, para que tú veas la lindeza de la justicia dominicana, cuando son capaces de decir que no hay prueba suficiente y que le van a meter 3 meses de medida de coerción hasta que se puedan recabar las pruebas, cuando ahí hay un video que ellos mismos graban, ellos cometiendo ese crimen que cometieron en contra de esa infeliz inocente que no le hizo nada. Que le vamos a seguir entrando a ese tema. Óyeme, entonces, y ningún medio de comunicación exceptuando de ti le ha dado cobertura a esto. Sí. Nadie en República Dominicana le ha dado cobertura a una situación tan calamitosa, tan penosa, tan bestial como la que cometieron esos individuos en la comunidad, en la provincia de Duarte. Pero lo que yo digo es que en la provincia de Duarte no existen hombres. No hay hombre. No hay hombre. Porque yo entiendo que no es verdad que en el lugar donde yo vivo unos individuos van a cometer una acción de tal naturaleza y ese individuo se lo van a contar a alguien. Y es fácil. Porque no se lo cuentan a nadie. Ustedes lo pueden tener por seguro. Y más si es hija mía. No se lo cuenta a nadie. Porque son cosas que no se pueden permitir en una sociedad civilizada como la nuestra. Y por eso que la sociedad dominicana debe luchar a capa y espada para que en la República Dominicana no queden. Miren, óigame, yo diría que no podemos convivir con los haitianos en la isla, aquí en República Dominicana. Lamentablemente no podemos convivir con ellos, porque es que son salvajes. Es una sociedad bestial, una sociedad donde la bestialidad es su cotidianidad. Tribal. Son gente tribales, señores, que no hay forma de poder convivir con unos individuos de una naturaleza tan salvajes, tan cavernícolas como son los nacionales haitianos. Gracias, Pío. Vamos a seguir haciendo esta edición y voy a decir algo antes de terminar el programa.
nosotros aquí vamos a estar chequeando la información, porque ahora vamos a ser perseguidores de la información. Claro. Vamos a ser perseguidores. Y todo lo que esté mal lo vamos a deconstruir aquí. Es más, el espacio de Pío se llama Desconstruyendo con Pío en Visión RDN. Gracias, Pío. Hermano, para adelante. Sí. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Visión RDN, activen la campanita de notificación y como siempre le digo, esos haitianos que llevan solo a Corea del Norte allá para que lo liquiden. Aquí en el Hasta sur. la próxima. Aquí en Yongón allá. Sí.